Buenas tardes a todos. En nombre del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, os doy la bienvenida a la Casa de la Cultura. Es un privilegio y un enorme placer poder acoger en nuestro municipio las Jornadas Europeas del Patrimonio. Estos encuentros avanzan en la misma dirección que los esfuerzos municipales por dar a conocer y poner en valor el abundante patrimonio local y su historia, así como también la mejora de su conservación y la accesibilidad para vecinos y visitantes. En primer lugar, agradecer la presencia de Carmen Ortiz, delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Gracias por estar aquí con nosotros. También agradecer la presencia de la doctora Camino Fuertes, coordinadora del Enclave Arqueológico de Munigua, y del doctor Alexander Hoer, investigador del Instituto Arqueológico Alemán, ambos encargados de realizar la conferencia en el día de hoy. Muchas gracias también. Además, y por supuesto, también nos gustaría agradecer en especial el trabajo continuado de la Asociación VRM 2020, Defensores del Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente, representado en esta mesa por Bárbara, por sus esfuerzos constantes en dar a conocer y mejorar el gran patrimonio cultural que tenemos aquí en nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando y luchando por defender, conservar y difundir el patrimonio material y cultural que existe aquí en Villanueva del Río y Minas. Esperamos que estas jornadas, esperamos también que sea la primera de muchas, sirvan para enriquecernos a todos y ofrecer una nueva luz sobre lo que ya conocemos de Munigua. Muchas gracias, esperemos disfrutar hoy mucho y de nuevo bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Asociación VRM 2020, Defensores del Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente del municipio, nos gustaría comenzar dando las gracias a todos los aquí presentes, a la delegada territorial Carmen Ortiz, a la corporación municipal, a la ciudadanía, miembros de nuestra asociación, y cómo no, pues a los ponentes, a los que tendremos el privilegio de oír esta tarde, que son Camino Fuertes Santos, coordinadora del Enclave de Munigua, y Alexander Hoer, que es un investigador del Instituto Arqueológico Alemán y el actual director de las excavaciones que se están llevando a cabo en Munigua. A los primeros asistentes, pues por ser la prueba de que existe un creciente interés por conocer el pasado de nuestra localidad y porque salga a la luz y se valore el gran legado que nuestros antepasados nos dejaron y la importancia que tiene el enclave de Munigua. Y a los conferenciantes Camino y Alexander por acercarnos un poco más a este emblemático lugar con su conferencia Dis Pater y Lidar, comprendiendo Munigua a través de la mitología y de las nuevas tecnologías, logrando con la labor que realizan día a día poner a nuestro pueblo en el mapa y consiguiendo poco a poco que nuestro municipio sea un referente tanto a nivel comarcal como autonómico. Desde la asociación recibimos con mucho entusiasmo que este año Villanueva del Río y Minas tuviese la suerte de ser uno de los 8 lugares de la provincia de Sevilla donde iban a tener lugar estas actividades recogidas en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2024, patrimonio de rutas, redes y puntos de encuentro. La primera actividad en nuestra localidad es la de hoy, 8 de octubre, que como ya hemos mencionado, se trata de una conferencia en la que se darán a conocer datos inéditos sobre la configuración de la ciudad tras las recientes prospecciones LIDAR más RGB realizadas en el yacimiento mediante un vuelo con dron. Y la segunda actividad, denominada Las Rutas de la Minería a la Antigüedad, consiste en una visita guiada al enclave arqueológico de Munigua este sábado 12 de octubre. Se realizará en 2 turnos, a las 9:30 y a las 10 de la mañana, y el punto de encuentro será en Arenilla, en el apeadero de Renfe. Y es necesaria una reserva previa por si alguno de vosotros os interesa asistir. Creemos que es primordial que desde nuestras instituciones y desde el tejido asociativo existente en nuestro municipio, así como desde la ciudadanía, se apoyen y se faciliten estas actividades, puesto que además de que nos enriquecen culturalmente, también nos acercan y descubren paralelismos sorprendentes hasta hoy desconocidos para nosotros. Dado el rico y extenso patrimonio con el que contamos, desde la Asociación VRM 2020, creemos que es importante que Villanueva del Río y Minas cuente con un plan director
que recoja las directrices a seguir para una correcta gestión de nuestro patrimonio, de modo que se genere conocimiento, se proteja, se ponga en valor y se difunda. Que tengan lugar estas actividades suponen un paso más en el camino a alcanzar ese objetivo. Y sin más dilación, pues paso a presentaros a nuestra primera ponente, que es Camino Fuertes. Bueno, Camino es doctora por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla en 2005, premio extraordinario de doctorado en la convocatoria 2005-2006, licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1989, arqueóloga en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, institución vinculada con la actual Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Además, es coordinadora en Córdoba en los enclaves arqueológicos de Ategua desde 2004 hasta la actualidad y de Cercadilla entre 2004 y 2022. Y a su vez es coordinadora del enclave arqueológico de Munigua, aquí en Villanueva del Río y Minas, desde 2017 hasta la actualidad. Ha presentado su investigación en numerosas jornadas, congresos y ciclos y se ha recogido la misma en más de 100 publicaciones. Así que te damos paso, Camino. Muchas gracias, Bárbara. ¿Se me escucha? Sí. ¿Ahora? ¿Mejor? Perfecto. Buenas tardes. Estamos hoy aquí reunidos en torno a las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año llevan por título Rutas culturales, redes y puntos de encuentro, y están siendo organizadas por la Junta de Andalucía, en concreto por la Consejería de Cultura y Deporte y más en concreto por cada una de las delegaciones territoriales, en este caso la de Sevilla. Las Jornadas Europeas de Patrimonio surgen en 1984, pero es a partir de 1999 cuando ya es una actividad que se va a hacer conjuntamente en toda lo que es la Unión Europea. A día de hoy están proyectadas para este año 70.000 actividades que van a acoger a 30 millones de personas, entre las que nos encontramos ahora nosotros, ¿no? Su objetivo es conocer la riqueza y la diversidad cultural de Europa y concienciar al ciudadano, y yo creo que más todavía a las administraciones públicas, de la necesidad de proteger este patrimonio común, responder a todos los retos sociales, políticos y económicos del sector cultural. Este tema propuesto, el de rutas culturales, redes y puntos de encuentro, pone en valor la capacidad que tiene el patrimonio, ya sea material como inmaterial, para crear conexiones, comunidades, para unir pueblos y para unir países, que yo creo que ahora mismo estamos en un momento de absoluta necesidad de ello. Esta actividad, que como he comentado se organiza a nivel general por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, no hubiera sido posible para nada sin la ayuda inestimable, por supuesto, del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. Muchísimas gracias señor alcalde por estar aquí, muchísimas gracias señora concejala por estar aquí de Cultura, y agradecemos enormemente las facilidades que nos han dado para poder llevar a cabo esta charla, y por supuestísimo también por la generosísima ayuda de la Asociación Cultural de Villanueva del Río y Minas, de VRM 2020. Muchas gracias a todas las personas de esta asociación, y especialmente no puedo más que quiero nombrar a aquellas que nos empujan totalmente para que sigamos haciendo cosas, que son a doña Ana Rosa Gámez, a doña Bárbara Espinosa Gavilán, doña Maribel Ríos Padilla y a don José Luis Nieves Jiménez. Sin ellos, esta actividad y las que espero que en un futuro se puedan seguir organizando, algunas de ellas próximamente, que le acabo de comentar a la señora delegada, una de ellas, no podrían ser posibles. Bueno, como les ha comentado Bárbara, hay dos actividades relacionadas con Villanueva, que son la conferencia que estamos aquí dando, y la segunda, la visita que se va a ofrecer guiada, dos visitas guiadas al yacimiento, si el tiempo lo permite, que esperemos que no, que sí. Y bueno, Munigua y actualmente Villanueva del Río y Minas están donde están porque esta zona es rica en minerales, que les voy a contar yo a ustedes. Y si bien ambos espacios están separados por 10 kilómetros,
Físicamente, los dos están completamente interconectados y no se entienden por separado. Munigua es el antecedente de las minas. Deja de existir porque se agota la actividad minera. La nueva excavación, dirigida por don Alexander Joer, nos contará cómo en época andalusí también Munigua quiso seguir existiendo. Sin embargo, esas minas se agotan, o por lo menos se agota la capacidad humana de poder explotarlas, aparte de que algunas vetas se agotasen. Pero vuelven a resurgir en el siglo XVII, tanto es así que en el XIX las minas dejan de ser un barrio y se convierten en un municipio. Por desgracia, de nuevo, las minas han dejado de ser productivas. A cambio, nos han dejado un legado patrimonial único y magnífico. Sobre todo, Munigua pertenece a Villanueva del Río y Minas. Es propiedad de la Junta de Andalucía, por supuesto, pero esto es como sus casas, que son propiedades suyas. Son sus propiedades, pero cualquier acción que el ayuntamiento ponga en marcha va a afectar a sus propiedades. Lo mismo pasa con Munigua. Munigua no puede vivir a espaldas de Villanueva del Río y Minas, y Villanueva del Río y Minas no puede dar la espalda a Munigua. Y al margen de todo esto, como todos ustedes saben, desde los años 50 del pasado siglo ha sido el Instituto Arqueológico Alemán, con sede en Madrid, quien ha liderado la investigación en Munigua, y este año el Instituto ha abierto una nueva línea de investigación, al frente de la cual se encuentra nuestro segundo ponente, que es el doctor Joer, don Alexander Joer, que procede de la Selva Negra, en Alemania, y que comenzó sus estudios en la Universidad de Heidelberg y los termina en la Universidad Libre de Berlín en el año 2016. Durante ese tiempo de preparación estuvo participando en intervenciones importantísimas en Selinunte, en Sicilia, en Pompeya, en la Campania, en Gavi, en el Lacio. Tanto es así que cuando termina de trabajar en ellos, su interés ya por este campo científico del mundo antiguo le lleva a hacer una tesis doctoral centrada en los poblamientos en altura de los pueblos samnitas. Los pueblos samnitas son unos pueblos que vivían en Italia allá por el siglo VI a.C., más o menos, por el centro de Italia, antes de que el imperio y el mundo romano acabe también con ellos, y su disertación de su tesis doctoral le mereció un premio que es una beca de estudios que otorga el Instituto Arqueológico Alemán a las mejores, uno de los máximos reconocimientos en la arqueología alemana. Entre el año 2020 y 2023 imparte clases en la Universidad de Zúrich. A partir del año 2023 se viene para España, lo tenemos en España, en el Instituto Arqueológico Alemán, y es el que ha asumido por el momento las excavaciones en Munigua y toma el relevo del anterior investigador, el doctor Sandner, don Thomas Sandner. Y dentro de su equipo ha considerado importantísimo que haya espacio, además, para que la arqueología no solamente sea un área de conocimiento dedicada al estudio de la antigüedad, sino que la arqueología sea algo completamente social y que forme parte también de la vida de las comunidades que están junto a esos sitios arqueológicos o patrimoniales. Y por ello ha contado en su equipo con la presencia de doña Anne-Kathrin Benz, que es investigadora de la Universidad de Bonn y del Instituto de las Américas en el proyecto UXUL, con grado en Arqueología y máster en Antropología de América. Ella ha trabajado en México, Honduras, Alemania, Filipinas, Sicilia, Alaska, en fin, España, y eso le ha permitido conocer y comprender nuestro entorno, los bienes comunes, y gracias a ello se ha enfocado en los últimos años en crear procesos de investigación más inclusivos, transparentes y participativos. En fin, yo creo que la colaboración entre todos puede ser muy fructífera para Munigua y para Villanueva del Río y Minas, y creo que esta colaboración hace perfectamente honor al nombre de estas Jornadas Europeas de Patrimonio, que son redes y puntos de encuentro. Creo que Villanueva del Río y Minas, Munigua, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Instituto Arqueológico Alemán, sociedad, entre todos podemos llegar a esos puntos de encuentro que sean tan importantes, ¿no? Y sin más, dejo paso al doctor Joer para que nos cuente lo que ha hecho este año. Vale, muchas gracias, Camino, y buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, no?
Es un placer estar aquí con ustedes en estas Jornadas Europeas de Patrimonio. Hoy quiero llevarlos a un viaje muy especial, a un lugar que muchos quizás ya conocen, la antigua ciudad romana de Monigua, que está aquí mismo en Villanueva del Río y Minas. Monigua no es solo una ciudad histórica, es un lugar lleno de misterios que los arqueólogos de todo el mundo han estado descubriendo poco a poco. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y compartir todo lo que hemos aprendido. En mi charla de hoy me gustaría contarles brevemente sobre el trabajo que realiza el Instituto Arqueológico Alemán aquí en Monigua. Vamos a ver cómo funciona la investigación arqueológica en general y qué métodos usamos para desenterrar y enterrar los restos de una ciudad como esta. Verán que la arqueología no es solo excavar en el suelo, sino que también usamos tecnologías avanzadas y trabajamos en equipo con distintos científicos. Gracias a esta colaboración internacional e interdisciplina, estamos descubriendo detalles fascinantes del pasado y ayudando a preservar este patrimonio tan valioso para el futuro. Espero que disfruten este viaje al pasado conmigo. Quiero comenzar mi presentación hablando de lo que ustedes, como visitantes del sitio, pueden ver y experimentar en Monigua. Al recorrer las ruinas, tendrán la oportunidad de caminar entre los restos de una antigua ciudad romana que conserva monumentos impresionantes. Podrán ver cómo la ciudad está situada en una ladera rodeada de naturaleza, lo que ofrece una vista panorámica única. Además, gracias a la señalación, podrán conocer la historia de la ciudad, descubrir su arquitectura y entender cómo vivían sus habitantes hace casi 2000 años. Cuando hayan completado los casi 2 kilómetros de caminata hasta Monigua, entrarán en la ciudad romana por este punto, justo donde indica la flecha roja. El lugar, Monigua, existe desde el siglo IV a.C., cuando era un pequeño asentamiento de personas que se dedicaban a la extracción y procesando de mineral de hierro. Sin embargo, de esa época no queda nada visible en el sitio. Todas las ruinas que pueden ver aquí pertenecen a la época del Imperio Romano, cuando la extracción de cobre se hacía a gran escala. Monigua se menciona por primera vez como una verdadera ciudad en el siglo I después de Cristo, que es también cuando se construyeron la mayoría de los edificios que hoy pueden observar. Directamente a su derecha, tras entrar en el sitio arqueológico, se encuentran el edificio más antiguo de la ciudad, las termas. Están cubiertas por un techo protector para resguardar las delicadas pinturas murales. Este edificio fue construido pocos decenios después de Cristo, aproximadamente 50 años antes que los demás edificios. Aquí pueden ver el colorido diseño de las termas. Las termas romanas eran baños públicos donde la gente no solo se bañaba, sino que también se relajaba y socializaba. Tenían varias salas con diferentes temperaturas, una sala fría, una sala templada y una sala caliente. También había áreas para hacer deporte y descansar. Estas termas eran un lugar importante para la vida social en las ciudades romanas. Es interesante que justamente las termas fueron uno de los primeros edificios construidos aquí. Esto muestra lo importantes que eran los baños públicos para los romanos, ya que su construcción se priorizó antes que otros edificios en la ciudad. Si caminan un poco más, llegarán al foro de la ciudad, el centro social y político de esta pequeña comunidad. En la época romana, el foro era una gran plaza pública donde se llevaban a cabo actividades políticas, comerciales y religiosas. Era el corazón de la ciudad donde la gente se reunía para debatir asuntos importantes, hacer negocios y participar en ceremonias religiosas. El foro está dividido en diferentes áreas. Justo a la izquierda de la entrada se encontraba la curia, un lugar donde el consejo de la ciudad se reunía para tomar decisiones políticas. También había varios espacios religiosos, como el santuario dedicado a Dispater, una deidad del inframundo, y una área para buenos eventos, el dios de la buena fortuna.
Además, el foro contaba con un tabularium, que era el archivo donde se guardaban los documentos importantes de la ciudad, y una basílica, un gran edificio que funcionaba como tribunal y lugar de reunión para asuntos legales y comerciales. En el centro del foro se encuentra un santuario dedicado a Ceres, la diosa de la agricultura y la fertilidad, sobre el cual hablaremos más en el próximo apartado. También en el foro se exhibían estas dos placas de bronce. La placa de la izquierda es de la época anterior a que Monigua tuviera el estatus de ciudad, aproximadamente entre los años 27 y 40 después de Cristo. Contiene un contrato típico en España llamado tésera de hospitalidad. Una tésera de hospitalidad era un símbolo en la antigua Roma que representaba una alianza o amistad formal entre familias, ciudades o comunidades. Este pequeño objeto, generalmente de metal o piedra, establecía derechos y obligaciones mutuas, asegurando apoyo y confianza entre ambas partes y, en muchos casos, vinculando también a futuras generaciones en este pacto. En este caso, el contrato fue entre Monigua, como ciudad, y Sextinus Curvius Silvinius, un político importante de la provincia de Bética. En las décadas siguientes, Monigua debió haber recibido el estatus de municipio, entonces de una ciudad, como lo indica la placa de la derecha. Esta contiene la única carta que se conserva del emperador Tito, inmortalizada aquí en bronce y dirigida a la ciudad de Monigua. La carta está fechada el 7 de septiembre del año 79 después de Cristo. Como curiosidad, solo 2 semanas después de la erupción del Vesubio, que, como es bien sabido, destruyó Pompeya. Lo que debió haber sido un gran honor para la pequeña ciudad. Pero sin embargo, en la carta Tito le exige a la ciudad que pague sus deudas, lo que hace que este honor tenga un toque un tanto amargo. Directamente frente al foro se encuentra el pórtico de 2 pisos y un pequeño templo dedicado al dios Mercurio, el dios del comercio y los viajeros. Esta área añadía un importante aspecto religioso y arquitectónico al entorno del foro, destacando la conexión entre las actividades comerciales y religiosas en la vida cotidiana de la ciudad romana. El pórtico era una sala abierta con columnas que probablemente tenía un uso multifuncional. Frente a la sala se encontraban 4 bases de estatuas. En cada una de ellas se alzaba una estatua de un emperador romano. Como sabemos, gracias a las inscripciones en latín, aunque las estatuas no se han conservado. La primera base sostenía una estatua de Vespasiano y la siguiente una de Tito. No es sorprendente encontrar estos emperadores aquí, ya que Monigua obtuvo su estatus de ciudad durante el gobierno de estos 2 emperadores Flavios. Es probable que la sala detrás del pórtico también se utilizara para la exhibición pública de las tablas de las leyes de la ciudad, las cuales habrían estado expuestas para que todos pudieran verlas. Junto al pórtico también se encuentra un pequeño templo que añadía otro aspecto religioso al conjunto arquitectónico de la ciudad. El pequeño templo ha sido reconstruido y se puede encontrar hoy en su lugar original. Pero vamos a hablar más de esto cuando habla Camino de nuevo. Justo al lado se encuentra el templo Podio, justo aquí. Para su construcción se levantó un podio de 3 metros de altura que estaba rodeado por un muro perimetral de la misma altura, creando una estructura imponente. En el centro del complejo se encuentra un pequeño templo de Anta. Es probable que este complejo fuera construido durante el transcurso del siglo II después de Cristo, lo que indica que pertenece a una fase de expansión diferente de la ciudad. Y si ahora suben la colina, llegarán, quizás ya algo sudados, a la parte más emocionante de la ciudad, el gran santuario en terrazas. La terraza se eleva sobre todo el valle y ofrece una vista espectacular de 360 grados de la ciudad y sus alrededores, por lo que el esfuerzo de la subida realmente vale la pena.
La terraza, que mide unos 50 metros de largo y 30 metros de ancho, estaba originalmente rodeado por un pórtico en 3 de sus lados. En el centro de la terraza se encontraba un templo-podio y frente a él una gran sala semicircular con columnas. El acceso del santuario en terrazas era simétrico, con rampas y escaleras de mármol que permitían subir de 2 lados. Además, la parte superior del complejo estaba decorada con plantaciones en macetas que estaban incrustadas en el suelo. Las fachadas exteriores del edificio estaban revistadas con placas de mármol, como lo confirman los agujeros de las grapas y los fragmentos de las placas que se han encontrado en el sitio. Es un monumento absolutamente único en toda España, tanto por su diseño como por la calidad de los materiales utilizados. Este monumento se inspira claramente en los santuarios en terrazas de Lazio, la zona central de Italia, que tenían una importancia suprarregional. Elementos como el pórtico de 3 lados y el semicírculo frente al templo recuerdan a los grandes santuarios de Preneste y el de Tibur en Tivoli. Aunque el santuario de Monigua es mucho más pequeño, es sorprendente encontrar una construcción de ese tipo en un municipio de apenas 4 campos de fútbol de tamaño, ubicado en Sierra Morena. Esto nos lleva a preguntarnos qué propósito tenía una construcción tan imponente en un lugar tan pequeño. Esto es aún más notable, ya que todos los demás edificios de la ciudad son en su mayoría viviendas y solo se han excavado muy pocas de ellas. Para la aparentemente reducida población de la ciudad, Monigua fue construida de una manera sumamente monumental. Esta contradicción entre la cantidad de habitantes y la grandeza de las construcciones nos lleva a reflexionar sobre la verdadera importancia y el propósito de este lugar en la época romana. La extraña monumentalidad de la ciudad romana de Monigua refleja una paradoja similar a lo que vemos en la moderna Villanueva del Río y Minas. En ambos casos, las estructuras públicas y los pocos grandes edificios residenciales fueron construidos por intereses externos. En el caso de Villanueva del Río y Minas, fueron erigidos por una empresa minera extranjera que buscaba establecer una nueva ciudad llena de prestigio y atraer inversión y poder. Al igual que en Monigua, una población relativamente pequeña se encontraba rodeada de edificaciones imponentes que servían más como símbolos de poder y riqueza que como reflejo de la verdadera densidad demográfica local. Es interesante observar cómo en ambos casos el desarrollo monumental parece haber sido impulsado por la presencia de recursos naturales, en un caso el cobre y en otro la minería moderna con el carbón, creando ciudades con una apariencia grandiosa. Al igual que Villanueva del Río y Minas, Monigua también fue una ciudad minera, como lo demuestran los numerosos túneles de minas que rodean la ciudad. Se excavaron decenas de estos túneles que seguían las vetas de cobre encontradas en el subsuelo. Estas minas subterráneas se extendían en múltiples direcciones, evidenciando que la extracción de cobre era una de las principales actividades económicas de la ciudad. Este hecho explica en parte la monumentalidad de Monigua, ya que su desarrollo estaba estrechamente ligado a la riqueza generada por la minería, un patrón que se repite siglos después en Villanueva. El cobre era uno de los metales más importantes de la antigüedad, ampliamente utilizado por su durabilidad, maleabilidad y resistencia a la corrosión. En el mundo antiguo, el cobre se empleaba para fabricar una gran variedad de objetos, desde herramientas y armas hasta utensilios domésticos y elementos decorativos. Su capacidad para formar aleaciones como el bronce lo hizo aún más valioso. En el entorno de Monigua se encuentran grandes haldes de escoria, residuos que quedaron tras el proceso de extracción del cobre. Entre estas toneladas de escoria se pueden hallar restos de los hornos de fundición, conocidos como hornos de tiro natural, que se utilizaban para separar el metal de la roca.
Estos hornos eran esenciales para el proceso de fundición del cobre, ya que permitían extraer metal puro en un solo paso. La minería y fundición del cobre en Monigua no solo abastecía a la ciudad local, sino que probablemente tenía un impacto regional en la economía romana. Las minas de cobre eran una fuente estratégica de riqueza para el Imperio Romano, y los metales extraídos aquí eran transportados y utilizados en otras partes del imperio, lo que subraya la importancia de Monigua como centro minero en la antigüedad. Y después de haberles presentado la antigua ciudad de Monigua, tal vez se hayan estado preguntando por qué yo con un marcado acento alemán está aquí frente a ustedes hablando de ese lugar tan especial. Y para responder a esta pregunta me gustaría aprovechar este momento para contarles brevemente de mi institución, el Instituto Arqueológico Alemán. Y como nuestra trayectoria está profundamente vinculada a este fascinante sitio arqueológico. El Instituto Arqueológico Alemán, el llamado DAI, tiene su sede principal en Berlín, pero cuenta con varias oficinas y centros de investigación en todo el mundo. Entre los más importantes están las sedes en Roma, Atenas, El Cairo, Estambul y Madrid, donde yo estoy. El DAI participa en numerosos proyectos de investigación a nivel global, muchos de los cuales se consideran referentes en el campo de la arqueología internacional. Entre los proyectos más importantes del DAI se encuentran las excavaciones en Dashur, Egipto, donde se estudian las antiguas pirámides, en Olimpia, Grecia, el lugar de los primeros Juegos Olímpicos, en las Islas de Pascua, con sus icónicas estatuas Moai, y en Monigua, cerca de Villanueva del Río y Minas, una antigua ciudad única romana en España. Las excavaciones de Monigua realizadas por el DAI fueron una de las primeras de la sede del DAI en Madrid. El instituto comenzó a excavar esta antigua ciudad romana en 1957, hace casi 70 años ahora. Desde entonces ha sido un sitio clave para la arqueología en España. De los más de 100 proyectos de investigación que el DAI en Madrid ha llevado a cabo en el país desde su fundación, Monigua es el proyecto que ha durado más tiempo, consolidándose como un referente en el estudio de las ciudades romanas en la península ibérica. Estamos muy agradecidos y felices de haber podido investigar en este sitio tan especial durante tantos años. Gracias a la colaboración y el apoyo continuo, ahora podemos seguir explorando Monigua con nuevos proyectos que nos permitirán profundizar aún más en su historia y legado. Esta oportunidad de seguir trabajando aquí es un privilegio que valoramos enormemente. Las primeras excavaciones de Monigua fueron muy grandes. Más de 50 trabajadores de Villanueva fueron contratados durante varios años para quitar las toneladas de tierra que cubrían la antigua ciudad. Para mover todo ese material se usaban caravanas de burros, y tanto los arqueólogos como los trabajadores vivían en chozas. Estas excavaciones muestran el gran esfuerzo que se hizo en esos primeros años para descubrir la ciudad romana, lo que permitió seguir investigando durante muchos años más. A continuación, le mostraré algunos de los edificios que fueron excavados en aquella época. Por ejemplo, aquí tenemos el Templo de Mercurio y el Pórtico de 2 pisos. En esta foto antigua de los años 60 se puede ver cómo el edificio estaba en ruinas. Aquí pueden observar la fachada completa junto a las columnas del piso superior. Los elementos móviles y los objetos más especiales, como estatuas e inscripciones, han sido trasladados al Museo de Sevilla, donde se conservan en la actualidad. Aquí pueden ver cómo se llevaron a cabo las excavaciones de las termas en los años 70. El hombre con sombrero que está haciendo un dibujo es Theodor Hauschild, quien fue el director de las excavaciones en Monigua entre 1967 y 1995. Los dibujos realizados en esa época para documentar los trabajos se conservan hoy en los archivos del Instituto en Madrid, de que soy el encargado. Estos dibujos en el archivo siguen siendo de un valor incalculable para la investigación actual.
Theodor Hauschild, quien marcó las excavaciones como nadie, falleció tristemente hace exactamente un mes en Hamburgo, una pérdida que lamentamos profundamente. Y aquí a la derecha pueden ver cómo a principios de este año utilizamos un escáner láser para volver a medir y documentar las termas. Un escáner láser es un dispositivo que utiliza rayos láser para escanear con mucha precisión el entorno. Captura millones de puntos que luego se combinan para crear una imagen 3D. Esto nos permite registrar las ruinas de las termas con gran detalle, sin tocar ni dañar el sitio. Estos datos nos ayudan en futuras investigaciones y en la conservación del lugar. La arqueología moderna se puede comparar en muchos aspectos con la ciencia forense. Ambas disciplinas tienen como objetivo reconstruir lo que ocurrió en el pasado a partir de pequeñas pistas. En la ciencia forense, los expertos estudian huellas dactilares, muestras de ADN o marcas de herramientas para entender un crimen. En la arqueología hacemos algo similar, pero con objetos antiguos, restos de edificios, semillas o huesos de animales, para entender cómo vivían las personas en el pasado. Antes, la arqueología se enfocaba principalmente en encontrar grandes cosas como templos, estatuas o mosaicos. Hoy, sin embargo, prestamos mucho más atención a los pequeños detalles, tal como los forenses lo hacen en una escena del crimen. Un pequeño fragmento de cerámica, restos de plantas quemadas o huesos de animales pueden darnos información valiosa sobre la alimentación, el comercio o la vida diaria de las personas de aquella época. Así como la ciencia forense utiliza análisis de ADN o pruebas químicas, la arqueología también usa muchas técnicas científicas modernas, con análisis de carbono, estudios de isótopos o geoarqueología. Podemos determinar con precisión fechas, entender el clima de una época o saber de dónde venían ciertos materiales. Esto nos permite, al igual que los investigadores forenses, reconstruir la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas. En resumen, la arqueología de hoy no solo busca descubrir grandes monumentos, sino que también se enfoca en estudiar las pequeñas pistas para entender cómo vivían las personas comunes en el pasado, usando métodos científicos avanzados para lograrlo. Y ahora me gustaría hablar sobre nuestro trabajo de este año. En este año hemos retomado nuevas investigaciones en Monigua después de que quedaran en pausa por un tiempo. Este se debió por un lado a la jubilación de mi predecesor, Thomas Schattner, y por otro lado, naturalmente, a las dificultades que trajo consigo la pandemia. Sin embargo, ahora estamos de vuelta en el sitio y seguimos explorando y aprendiendo más sobre esta fascinante ciudad romana. Primero, hemos realizado un sobrevuelo de Monigua utilizando un LIDAR. En la imagen pueden ver al técnico con una gran drone, al cual se han acoplado este sensor. El LIDAR es una herramienta muy valiosa en la arqueología moderna, ya que utiliza láseres para mapear el terreno de manera extremadamente precisa, incluso a través de vegetación densa. El sensor emite pulsos láser hacia el suelo y mide el tiempo que tardan en rebotar, creando un modelo tridimensional muy detallado de la superficie. El gran beneficio del LIDAR en Monigua es su capacidad para eliminar digitalmente la densa vegetación que cubre gran parte del sitio. Eso nos permite ver estructuras enterradas que de otro modo quedarían ocultas bajo los árboles y arbustos. Gracias a esta tecnología podemos obtener una imagen clara del terreno y de las ruinas antiguas sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. Sin embargo, el LIDAR solo nos permite ver lo que está en la superficie. Para entender qué se esconde debajo del suelo, hemos explorado grandes áreas de la ciudad con un georadar. El georadar funciona enviando ondas de radar al suelo. Estas ondas viajan hacia abajo y cuando encuentran algo enterrado, como una pared o un objeto, rebotan y regresan al dispositivo.
Al medir el tiempo que tardan las ondas en regresar, el georadar puede crear una imagen del subsuelo. Esto nos permite ver estructuras como edificios, calles o cimientos que aún están enterrados, sin tener que excavar. En Munigua, el georadar ha sido esencial para identificar restos que aún no han sido descubiertos, proporcionándonos una visión más completa de la ciudad antigua. Con esta combinación de técnicas hemos descubierto un nuevo edificio que ha generado mucho interés en la investigación y para el cual hemos conseguido financiación para una campaña de excavación. He marcado aproximadamente los contornos del edificio aquí en el color naranja. Es un edificio de 20 a 20 metros que parece dividirse en un patio interior, probablemente pavimentado, rodeado por varias habitaciones. También se puede ver la calle pavimentada donde el edificio se conecta con su fachada. Y en las últimas semanas hemos abierto 3 nuevos cortes de excavación, marcados en rojo aquí. Estos puntos nos ayudarán, con suerte, a comprender mejor el edificio. Para estas excavaciones colaboramos estrechamente con Axel Mies y la Universidad Ruhr de Bochum. Bochum tiene un gran interés en las ciudades mineras, ya que es una ciudad minera en sí misma y alberga el museo más grande del mundo sobre la historia de la minería. Esta conexión hace que su perspectiva y experiencia sean magníficas para nuestro proyecto, ayudándonos a comprender mejor el contexto de una ciudad minera antigua. Y nuestro edificio aquí se encuentra fuera del área conocida de la ciudad, justo en la entrada. Creemos que podría ser un macelum. Un macelum era un mercado en las ciudades romanas dedicado principalmente a la venta de alimentos frescos como carne y pescado. Ese tipo de edificio era importante porque abastecía a la población y servía como punto de encuentro social, situado cerca a la entrada de la ciudad. Un macelum facilitaba el comercio, especialmente para los viajeros, y reforzaba la economía local. Ese tipo de edificio es extremadamente raro en España. Excavarlo de manera sistemática nos ofrece a los arqueólogos una oportunidad única de abrir una ventana al pasado, permitiéndonos entender la economía y la vida cotidiana de esa época. Las excavaciones arqueológicas son un proceso delicado porque al excavar se destruye toda la información original del sitio. Una vez desenterrado, no es posible volver a excavar el mismo contexto. Por eso es crucial documentar cada detalle con precisión. Cada capa de tierra se mide al milímetro y cada centímetro cúbico se tamiza. Y se registra el estado diario con drones que toman fotografías y crean modelos 3D. Además se hacen dibujos detallados como estos. Esto asegura que toda la información quede conservada para el futuro, ya que solo tenemos una oportunidad para hacerlo bien. En arqueología, las diferentes capas de tierra son cruciales, ya que cada una representa un momento distinto en el tiempo. Estas capas, conocidas como estratos, se forman naturalmente o por la actividad humana a lo largo de los años y contienen artefactos, restos orgánicos y otros elementos que nos proporcionan información sobre distintas épocas. Al excavar cuidadosamente cada estrato por separado, los arqueólogos pueden reconstruir una secuencia cronológica y entender cómo ha cambiado el sitio a lo largo del tiempo. Si no se respetan estas capas, se pierde el contexto de los hallazgos y se destruye la línea del tiempo del sitio, haciendo imposible interpretar adecuadamente la historia y la función del lugar. Nuestra primera campaña ya fue muy exitosa, pero aún no hemos reunido suficientes datos para hacer declaraciones definitivas. Tenemos muchas esperanzas de poder seguir investigando en los próximos años para responder a todas las preguntas que rodean este edificio. Para nosotros es muy importante llevar a cabo investigaciones arqueológicas comprensibles y participativas.
y abría espacios para el diálogo y el aprendizaje compartido sobre Monigua, la arqueología o el pasado de la región. Por ello, les invitamos a compartir sus recuerdos e impresiones sobre Monigua y su entorno. Para ello, hemos impreso imágenes de restos arqueológicos de la región y los hemos expuesto en forma de galería justo a fondo, enfrente de la sala. Vosotros podéis comentar y evaluar, y podéis hacerlo de dos maneras: escaneando el código QR aquí o escaneando los códigos QR de los carteles. Serán dirigidos a un formulario en línea. Y en nombre de todos y en especial de Ann-Kathrin, queremos dar las gracias por las numerosas conversaciones y el intenso intercambio que hemos mantenido en los últimos días a la Asociación Cultural de Villanueva. Y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Camino Fuertes, quien con su valiosa ayuda y colaboración contribuyó de manera fundamental al éxito de este proyecto. Y también queremos agradecer a Joel y su tío Kini, quienes compartieron con nosotros su experiencia y su inmenso conocimiento sobre Monigua. Sin su apoyo y su profundo entendimiento de la historia local, muchos de nuestros logros no habrían sido posibles. Y por último, les damos las gracias a ustedes por su interés y participación. Y con esto, cedo la palabra de nuevo a Camino Fuertes. Gracias a todos. Bueno, como ya les ha contado el doctor Joeral, la Monigua es una ciudad pequeña donde hay una enorme diferencia entre lo que es los restos de la propia ciudad, de las casas donde vivían algunas de las familias, con la monumentalidad que existe alrededor de esas casas y que está expresada en grandes edificios y fundamentalmente en grandes templos, sobre todo para el tamaño que tiene la ciudad. ¿Tiene más templos moniguas que otra ciudad romana? No, es más, es por el pequeño tamaño que tiene, no es que tenga muchos templos. Lo que sí es cierto es que esos templos ocupan casi todo el espacio que actualmente está excavado en Monigua. 6 son los templos ahora mismo que vamos a ver en esta presentación y que son los más, son los que caracterizan a Monigua. Quiero ante todo dejar una reflexión primera sobre las personas que habitaban Monigua, de las que ha comentado Alex. La arqueología busca edificios, busca mosaicos, busca monumentos, nos encanta encontrar artefactos maravillosos, estatuas, columnas, inscripciones, es lo que más nos gusta encontrarnos, pero también es cierto que realmente lo que busca la arqueología es conocer a las personas que habitaron en esa época, conocer su vida cotidiana. Y los templos, que son en sí mismos magníficos por cuanto son monumentos maravillosos, realmente nos están expresando, nos están diciendo la necesidad de piedad piadosa de estas personas que vivían en estos momentos, ¿no? Nosotros nos referimos a las personas que no son cristianas a partir del cristianismo como personas paganas, y actualmente casi el término pagano es peyorativo, sin embargo no es así. El término pagano significa no eres cristiano, ¿vale? Entonces todas las personas de época romana, época griega, etcétera, son paganos, ¿vale? Pero son personas profundamente piadosas, los que fueran, pero en general toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, las personas se levantaban y se acostaban con la necesidad absoluta de que todo fuera bien. Entonces para ellos se encomendaba a los dioses, para ellos estos dioses tenían sus casas
Tenían un clero que organizaba los ritos necesarios para llevar a cabo esas peticiones, esos buenos augurios, y para calmarles cuando se enfadaban y lanzaban desgracias sobre los habitantes. Bueno, ya digo, 6 son los templos más evidentes de Munigua. Empezamos por el templo más grande, monumental, el que realmente da nombre a Munigua, porque Munigua se llama Munigua ahora, pero en su momento se llama Castillo de Mulva, porque en principio lo que se pensaba que lo que había arriba era un castillo normal, tampoco era tan una locura pensar que hubiera un castillo arriba del todo, ¿no? Sin embargo, lo que se encontró fue este magnífico templo, único en la península, como ya ha comentado Alex, un templo que mantiene unas normas arquitectónicas que solamente se encuentran en el Lacio, en Italia, con 2 templos, el de Hércules en Tivoli, el de Fortuna en Praeneste, y que se caracteriza por ser templos en terrazas, en fin, con una organización arquitectónica interesantísima, y lo más interesante es que esté aquí en Munigua, porque es el único de Hispania. ¿Por qué? Tampoco las cosas son tan casuales, es que realmente en esa zona del Lacio las familias de la Bética son familias muy potentes, muy importantes, y probablemente por eso se traslada al modelo. Pero bueno, como no vamos a hablar de las familias, nosotros nos vamos a los dioses, que son lo que nos interesa aquí. ¿A quién está dedicado? Bueno, pues está dedicado este templo. A ver, allí no han aparecido los dioses y la gente que aparece todo allí, pero sí es verdad que han aparecido una serie de inscripciones, y aparte el modelo arquitectónico permite aseverar que el templo estuviese dedicado a Fortuna y a Hércules. Aquí traigo una inscripción dedicada a Fortuna de una tal Fabia Ursina, que le hace una estatua, manda a hacer una estatua de plata, ¿vale? Y que esta inscripción apareció cerca del templo. La otra, la de Hércules, también aparece cerca del templo en la ladera oriental. Bueno, ¿quién es Fortuna? Bueno, pues Fortuna es la diosa que da la buena suerte o la mala suerte, la que trae la fortuna, fundamental en el mundo romano, una de las diosas principales, no de las que no de las primeras y esto, pero bueno, es una de las diosas principales, y Hércules es uno de los dioses también más venerados en el mundo romano, un dios que bueno, es un dios orgulloso, un dios muy viril, un dios que bueno, tiene bastante interés por lo mundano. ¿Por qué? Porque él nace mortal, y luego solamente después de 12 horribles trabajos que le manda Hera, celosa, como no podía ser de otra manera, de la madre de Hércules, porque Zeus, que es el más promiscuo de los dioses, Júpiter, el más promiscuo de los dioses, pues convenció a su madre para estar con ella, pues esos 12 trabajos son los que le hacen inmortal a Hércules, y de ahí también que esté siempre muy representado en el mundo romano. El templo sobre podio del que ha hablado también Alex es un templo que, bueno, se llama sobre podio porque tiene ese gran podio, pero realmente el templo es un templo, o sea, la arquitectura es la que le han dado el nombre, le ha dado el nombre el Instituto Arqueológico Alemán. Es como él ha comentado, es un recinto cerrado y en el medio hay un pequeño templito, ¿vale? Este templo, bueno, fíjense una cosa que quiero ya decirles de primera hora, el templo de Fortuna mira al este, ¿vale? Mira, ¿a dónde? Al este, ¿vale? A un paisaje precioso, a un paisaje que en cierta manera podría incluso ser, la arquitectura ser una especie de reflejo de lo que está viendo el paisaje, ¿vale? Pero mira al este, no sabemos a qué mira, al este. Pero quédese con eso, el templo de Podio no mira al este, mira al sur, hacia Carmona, pero tampoco mira al sur, realmente mira al pórtico, o sea, cuando se abre la puerta, lo que hay es una puerta, pero mira hacia el sur. ¿Quién estaría en este templo? Realmente no se sabe. Lo único que sí es cierto es que ahora se está planteando, a través de una inscripción que se apareció en las termas, en la calle de las Termas, es que estuviese dedicado al Pantheus Augustus. ¿Quién es Pantheus? Pues Pantheus es realmente la personificación de todos los dioses, ¿vale? Y podría estar relacionado también con Júpiter. De hecho, a veces Júpiter aparece con el calificativo de Pantheus, Júpiter Pantheus. Y en ocasiones, como también aparece una cabeza de Minerva, pues también se podría plantear que Júpiter y Minerva estuviesen aquí, por ejemplo, aquí reunidos con otra persona más, con otro dios más, que es Juno. Júpiter, Juno y Minerva, la tríada capitolina. Pero todo esto ahora mismo está en fase de investigación, de estudio, y se está planteando. Otro que mira al este es el templo de Mercurio, que, como él ha dicho,
este templo que aparece con su inscripción de Mercurio y por lo tanto es de Mercurio, se queda clarísimo, mira también al este, y Mercurio es el dios de los comerciantes y el dios de los viajeros, ¿vale? Pero además Mercurio es un psicopompo, es el dios que se lleva a las almas al inframundo, ¿vale? Es uno de los psicopompos que ayuda a las almas a cruzar al inframundo. Quédense también con este dato. Llegamos al gran templo del Foro. Ahora, si ustedes conocen Munigua, supongo, y además con la fotografía que ha puesto Alex, se ve perfectamente. Ahora mismo el Foro es una llanura, una explanada. Sin embargo, el Foro era una construcción completamente cerrada, ¿vale? Ustedes imagínense todos los edificios levantados con sus tejados. La puerta del Foro era una puerta en un muro. Cuando se accedía al Foro, lo que se accedía era un pórtico de 3 lados, y los edificios estaban abiertos en ese pórtico, tanto al norte del pórtico como al sur del pórtico. En el sur del pórtico, en el sur del Foro, se encuentra la basílica, y en el norte se encuentra la curia, el tabularium y otra serie de edificios que vamos viendo después. Y en el medio, un templo que está dedicado a Ceres. Apareció una inscripción en el que habla de la estatua que se levanta a Ceres, etc. Y que, de nuevo, este templo mira al este, ¿vale? Como el de Fortuna y como el de Mercurio. Bueno, piensen una cosa, que cuando todo el Foro está cerrado, todo el Foro quitando la zona este, y todo está rodeado con un pórtico. Ahora piensen que esas columnas sostienen unos tejados. El templo se levanta por encima de estos tejados, ¿vale? Con lo cual, el templo del Foro casi se pone en contacto con el templo del pórtico. Eso, sin llegar a tocarlo, evidentemente. ¿Esto qué significa? Que no entra luz, casi no entra luz. Entra la luz cuando está arriba del todo, pero si no, no hay luz en los laterales, solamente la luz entra por el este. Mira hacia el paisaje. En la zona sur nos encontramos con un pedestal que apareció cerca del tabulario, al que se hace referencia a Bonus Eventus. Y Bonus Eventus, como él también ha dicho, es un protector de la agricultura, es un bienhechor, es un ser mitológico, un dios que favorece que todo vaya bien, ¿vale? Y mira hacia el sur, mira hacia el templo de Ceres. Apareció esta cabecita que se puede considerar que puede ser la cabeza de Bonus Eventus, que estaría sobre su pedestal, o a lo mejor la del genio de la ciudad, que no deja de ser otro protector de la misma. Y entramos en lo que se ha convertido ahora mismo en mi dios favorito de un tiempo a esta parte, que es Dispater. Se localiza un pequeñito santuario, ¿vale?, en el que apareció esto, una piedra, una plataforma, una piedra con unas huellas de que había sido algo encastrado dentro de ellas, y que no son más que las huellas de las 4 patas de un caballo. Y este caballo sabemos quién es, porque aquí hay una inscripción que nos lo dice y que está ahora mismo en el Museo Arqueológico de Sevilla, el que dicen que al numen Dispater, un tal Lucio Aelio Fronto le dedicó una estancia en el Foro al caballo. ¿Quién es Dispater? Bueno, Dispater es un dios tónico, tónico, C-T-O-N-I-C-A, ¿vale? Tónico significa de las profundidades. Es un dios muy antiguo. Es un dios que ya en el mundo etrusco existe, también existe en el mundo celta, pero que no hay representaciones ni casi datos sobre él. Es el dios de las profundidades y por tanto es el dios que guarda, custodia y es el dios que es dueño de los minerales, ¿vale? Su representación siempre es con caballos, porque los caballos son los animales asociados a este dios y son estos animales los que se sacrifican en honor a este dios, ¿vale? Pero en el mundo grecorromano este dios está perfectamente asimilado con otros 2 dioses, que son
Bueno, aquí estaría, perdón, el santuario de Dispater. Fíjense, esto sería el pórtico del foro, este es el santuario, y aquí vemos como el monumento a Dispater es casi, o más, supera el doble del tamaño de una persona, ¿vale? Fíjense la monumentalidad que tenía este magnífico monumento dentro del foro. Bueno, como les decía, está asimilado a dos dioses, que son Hades y Plutón, es el mismo dios. Así que lo vamos a llamar nosotros Dispater, que es como se le llama a Munigua, ¿vale? Es el mismo dios. ¿Quién es Dispater? ¿Quién es Plutón? Los dioses, es el dios del inframundo. Por lo tanto, el dios que custodia de los minerales y el dios al que van las almas de los fallecidos. El dios que rige el mundo de los muertos. Y para llegar al mundo de los muertos existían una serie de entradas que están repartidas por algunos lugares conocidos, como por ejemplo es el lago Averno, que está en Cuma, en la Campania, en Italia. Este lago tiene cerca un templo de Apolo. También Apolo y el Averno y los gases tóxicos suelen estar siempre de alguna forma relacionados. ¿Por qué gases tóxicos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un antiguo volcán y este antiguo volcán todavía sigue emanando gases tóxicos. De hecho, Averno significa sin aves, significa que las aves mueren cuando esos gases tóxicos salen, ¿no? Y se envenenan. Otra de los sitios donde tenemos las entradas al mundo al inframundo está en el Eleusis, que es una población que está a 30 kilómetros de Atenas. Quédense también con este nombre porque es un nombre importantísimo. Y esta cueva que está en el Eleusis, también cerca del templo cerca de uno de los templos más principales, es el que se dice que es donde nació el niño Plutón. Plutón, Hades, Dispater. Aquí vemos una de las estatuas que representan a este niño Plutón mirando a esta estatua femenina, que nunca jamás estuvieron unidas. Son Irene y Plutón, son la paz y la abundancia, ¿vale? Y se erigen estas estatuas a partir del siglo IV, porque con ellas lo que se quiere es sellar una paz importantísima después de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Esta estatua lo que quería era reflejar un nuevo tiempo de paz y abundancia, representando a los dos, además en una unión casi maternal de dos dioses que realmente no están unidos y que sin embargo se unen como en una alegoría maravillosa a través de estas magníficas estatuas. Él representa la abundancia, ella representa la paz. Y otra de las entradas más famosas a este inframundo se encuentra en Hierápolis, que está en Turquía. Esta entrada ya se veía que se había pensado que fuese la entrada al inframundo, también está dentro del templo de Apolo, y ya desde los años 50, pero en el año 2012 se localizaron ya cadáveres de pájaros que indicaban que evidentemente morían pájaros allí, por tanto había gases tóxicos y era claramente una entrada al inframundo. Pero es que en el año 2013 apareció esta estatua que no es nada más y nada menos que Cerbero, el perro que custodia las puertas del inframundo, una estatua magnífica del año 2003 de más de 1,5 metros de altura. Bien, como les decía, Dispater es el que se lleva las almas al inframundo y se las lleva no, las custodia, las acoge. ¿Quién se las lleva? Pues se las llevan los psicopompos, las ayudan a traspasar esas líneas los psicopompos, como por ejemplo Hermes, como nos dice este Lequizos tan preciosísimo, que está esperando a que esta alma esté preparado para pasar al otro lado. Para ello, a los cadáveres había que ponerles una moneda, como se observan, no sé si la verán bien ustedes, está dentro de la boca de esta calavera, porque había que pagar a otro psicopompo, había que pagar a Caronte, que es el barquero que ayuda a pasar a las almas, a cruzar el lago Estigia, el río Estigia, y pasar a las almas del mundo de los vivos totalmente al mundo de los muertos. Si no se le paga, el alma se queda pululando en un lugar que no es ni de vivos ni de muertos, no puede salir al mundo de los vivos, no puede todavía entrar en el mundo de los muertos, y si no le paga va a quedar por lo menos durante más de 100 años por ahí pululando la pobre desgraciada. Y es fundamental también la presencia de Cerbero. Cerbero, el monstruo, el perro monstruoso con 3 cabezas,
que significan pasado, presente y futuro, y que es el perro que no permite entrar a los vivos y que no deja salir a los muertos. Eso sí, se le engañó algunas veces, y uno de los que le engañan, curiosamente, es Hércules, ¿vale? Que consigue en su 12º trabajo convencer a Hades para que le deje sacar al perro fuera y terminar y completar uno de sus trabajos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta también Munigua? O sea, nos cuenta, Dispater nos cuenta que es el dios que custodia los minerales, ¿vale? Que está representado por un caballo, su imagen no está, pero sí está el caballo que representa a estos dioses, y Dispater en el santuario de Munigua mira al templo de Ceres, mira al templo de Ceres. No Ceres mira al santuario de Dispater, sino que Dispater mira al templo de Ceres. ¿Quién es? ¿Qué pasa con Ceres? Yo me voy a ir, aquí les he traído dos estatuas maravillosas que son las de Demeter y Zeus, que no dejan de ser Ceres y Júpiter. Bueno, al origen de los tiempos solamente estaba la Tierra, y la Tierra se une con el cielo, y de esa unión nacen los titanes. Y los titanes, que hay de ellos hay dos, son Cronos y Rea. Cronos, problema de familia, acaba con Urano. Y va a tener, en la unión de Cronos con Rea, pues nacen dioses como por ejemplo Zeus, el dios de los cielos, el dios principal, el padre de casi todos los dioses y seres mitológicos, hermano igualmente de casi todos los dioses y seres mitológicos, es padre, cuñado, hermano, menos hijo, es todo. Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del inframundo, Demeter, Ceres, la diosa de la agricultura, y Hestia, la diosa del hogar. Está Homero contándonos en la Ilíada todo el mundo mitológico, la teogonía de Hesíodo, existen cantos homéricos, existen más adelante la metamorfosis de Ovidio. Realmente la mitología es tremendamente compleja, es difícil seguirle el hilo, pero nos quedamos con lo principal de todo ello, ¿vale? Luego, evidentemente, existen muchos matices que pueden ayudarnos a comprender mejor la historia, pero vamos a quedarnos con lo más importante. Zeus convence a su hermana Demeter y de su unión nace Perséfone, ¿vale? Júpiter, en un mundo romano, Júpiter convence a su hermana Ceres y de su unión nace Perséfone. Bien, ¿qué pasa? Pues nada, la niña crece y estando un día junto con las ninfas tranquila y sosegada, su tío Dispater la vio y se enamoró de ella. Y saliendo de las profundidades de la tierra, en un carro con 4 caballos, la rapta y se la lleva al inframundo, donde la hace su esposa. Vale. Ceres no tenía ni idea de lo que estaba pasando y de pronto se encuentra que la chiquilla ha desaparecido. Pregunta a todos dónde está Perséfone, nadie le puede dar referencia sobre la misma, nadie sabe nada. Pregunta, por supuesto, a su padre Júpiter dónde está Perséfone. Júpiter dice que no sabe nada, mentira, por supuesto que lo sabe, porque aquí no se mueve nada sin que lo sepa Júpiter, pero no se lo quiere decir. Y es muy interesante porque a partir de ese momento lo que nos cuenta toda la mitología es que Ceres deja de ser una diosa y se convierte en una madre desesperada. Y empieza a buscar a su hija por todos los sitios, abandonando todas sus obligaciones. Y ella es la diosa que protege la agricultura, es la que permite que la tierra sea fértil, es la que permite que haya cosechas, es la que permite que se puedan recoger los frutos. Abandona absolutamente todo y se marcha en busca de Perséfone.
y no la encuentra y llega a Eleusis. ¿Se acuerdan de Eleusis? Se lo he contado antes, donde estaba esa cueva donde dicen que de ahí nació Plutón, nació Díspater, ¿no? Llega allí, en ese momento la reina de ese sitio había tenido un hijo y ella le cuida al hijo hasta que la reina se da cuenta de que quien está cuidando a su hijo es nada más y nada menos que una diosa. En ese momento Demeter deja de cuidar Ceres deja de cuidar al niño y sigue buscando a su hija. Ya le digo, abandonando todas sus obligaciones. Júpiter le exige que vuelva a retomar sus obligaciones como diosa y ella dice que sin su hija no lo hace. Por lo tanto, tiene que haber una solución y la solución es que Júpiter tiene que hablar con Hades para preguntarle y decirle que tiene que dejar salir a la niña. Antes de todo esto, Demeter había preguntado al dios Sol, a Helios, dónde estaba Perséfone. Y Helios le dice que fue Hades, Díspater, quien raptó a Perséfone. El templo de Ceres mira al este, mira al nacimiento del Sol, ¿vale? Está preguntando al Sol y el Sol está dando las respuestas. Cuando todo se soluciona, cuando ya en un juicio salomónico, Júpiter decide que Perséfone tiene que pasar tiempo con su madre y tiempo con su esposo, porque si no pasa tiempo con su madre, la tierra se queda baldía. No hay cosechas y si no hay cosechas va a morir toda la humanidad y si muere la humanidad, mueren los dioses. Y es la única forma de convencer a Díspater para que pueda dejar salir a su hija. Sin embargo, para que no salga, él le da de comer granada. Y comiendo los frutos de granada impide que ella salga por completo del mundo de los muertos. La madre exige que tiene que salir de ese mundo de los muertos y para ello lo que decide Júpiter es que ella saldrá un tiempo con su madre, que coincidirá cuando estén juntas, que de pronto la tierra vuelva a ser fértil, las semillas vuelvan a crecer, el tiempo en el que esas semillas maduran y en el tiempo en el que se recogen los frutos, por lo tanto en primavera, verano y otoño, y volverá al mundo de las profundidades cuando la tierra se quede yerma, por lo tanto en invierno. Y lo que nos está contando todo esta leyenda, estos mitos nos están contando el ciclo de las estaciones, ¿vale? Es tan importante Eleusis que allí se levantó un gran santuario dedicado a Demeter y a Perséfone, a las dos diosas que representan a la agricultura. Había una serie de ritos tremendamente complejos, que son ritos mistéricos, no se conoce muy bien cómo funcionaba, y de ellos solamente nos queda esta maravillosa tablilla del siglo IV a.C., donde, bueno, lo que es una representación, realmente es como una especie de templito. En su frontón hay un personaje que es Céfiso, que es un río, y hay dos escenas, una escena superior y una escena inferior. Este personaje es el que probablemente sea Niño, que es la que manda hacer esta tablilla. Estos personajes se dirigen hacia Demeter y otra serie de personajes que están en la parte inferior que se dirigen hacia Perséfone. Y bueno, la inscripción lo que dice es que Niño encargó esa tablilla a los dos dioses. Que Díspater es el esposo de Proserpina, no lo hacemos solamente, no es seguro solamente por la asimilación de que Díspater sea Hades o sea Plutón, sino porque en Alemania, en Colonia, apareció esta inscripción en la que queda claro que ambos dioses estaban unidos. Dioses que fueron representados conjuntamente. Aquí una de las grandes obras de la escultura antigua, donde están representados Hades, Proserpina y su perro Cerbero, una imagen de familia completamente actual ahora mismo, y ambos representados con una serie de atributos que son completamente
extemporáneos de ellos, puesto que ellos son dioses griegos y son más propios del mundo egipcio. Ella va con una serie de atributos propios de Isis, con una serie de atributos propios de Serapis, y eso lo que nos está diciendo es el sincretismo de las religiones antiguas, cómo las religiones antiguas no se echan a pelear, sino más bien todo lo contrario, se respetan absolutamente a todos los dioses, y todos los dioses se asimilan unos y otros, y si no, se introducen en todos los panteones religiosos. Aquí tenemos otra de las estatuillas, otra de las tablillas donde vemos este matrimonio feliz entre Dispater y Perséfone. Ella lleva unas espigas de trigo, él lleva perejil, un cuenco, hay una serie de animalitos, son gallos que también están relacionados con esta alegoría, las estaciones, etc. Estamos viendo que Perséfone, que por otro lado su nombre significa la que atrae a la muerte, se convierte en la diosa del inframundo. Munigua tiene una serie de templos que cada uno tiene una serie de deidades, algunos todavía no son seguras, pero que esas deidades posiblemente no funcionan por separado, sino que todas están manteniendo una conversación que se nos escapa un poco, pero que si seguimos buscando, seguimos preguntándole a esos templos que nos están queriendo contar, posiblemente lo encontremos. Por supuesto, Fortuna es la que tiene que favorecerlo todo, porque como Fortuna no lo favorezca, todo va a ser un desastre. Por supuesto, Dispater tiene que seguir protegiendo las minas, tiene que seguir siendo el protector de los mineros, porque por eso se le dedica el caballo, su animal. Ceres tiene que seguir, y tenemos que rendir pleitesía a Ceres, porque ella es la que propicia que la tierra sea fértil. No está Perséfone, pero suegra y yerno están mirándose uno a otro, ¿vale? Y Mercurio forma parte de todo este proceso, porque Mercurio, aparte de ser el dios de los viajeros, el dios del comercio, es el que también ayuda a las almas a pasar al otro mundo. ¿Se acuerdan de Bonus Eventus? Del que les he hablado antes, Bonus Eventus, que también apareció un pedestal hablando de él, Bonus Eventus. Bueno, pues Bonus Eventus, si rezamos un poco más el rizo, Bonus Eventus es agatodemón en griego. Demonio. Los demonios no son malos, los demonios son los protectores, ¿vale? Agatodemón es el hijo de Demeter, Ceres. O sea, tendríamos también una relación a lo mejor entre, de nuevo, Proserpina, Ceres, Dispater y Agatodemón. En fin, yo creo que todos los templos de Munigua nos están queriendo contar algo muy interesante. Tenemos que seguir buscando tenemos que seguir buscando qué es lo que estas familias que vivieron allí, que como ha dicho Alex, creo que perfectamente bien estructurado, o sea, la monumentalidad de Munigua, con tan pocas familias viviendo allí, realmente lo que están indicando es que el centro monumental es importantísimo para que atraiga comercio, atraiga viajeros, atraiga riqueza, ¿vale? Y ese, evidentemente, la mejor manera de que esto pueda desarrollarse así no es construyendo solamente termas o edificios de espectáculos, que no los tenemos. No, en este caso ha sido con la construcción de templos, ¿vale? Y estos templos tienen que estar relacionados entre sí, tienen que estar conversando probablemente sus dioses entre sí. En ello estamos y seguimos pensando en ello, y de hecho pues nuestras actividades ahora mismo, no solamente estas que estamos hoy teniendo, o la próxima del próximo día 12, sino la que ya se han llevado a cabo, por ejemplo, en Sevilla, en el Museo de Artes y Costumbres Populares, pero porque estaba el Museo Arqueológico cerrado, saben que está de obras. Fue una actividad en la que se han construido una serie de maquetas del santuario de Dispater con los chavales, ¿no?
Y bueno, hasta aquí nuestra conversación de hoy. Espero que sea el principio de otras muchas que puedan seguir atrayendo a nuestra Munigua, ya, por supuesto, a Villanueva del Río y Minas, nuevas formas de entender cómo vivimos ahora. Por supuesto que la fortuna nos siga siendo propicia, que por supuesto que Ceres nos siga dando, siga permitiendo que la tierra sea fértil y por supuesto que Dispater nunca se enfade y que no tengamos problemas con él, porque cuando él se enfada los terremotos llegan a ser tremendos. De hecho, al final algo debió pasar porque Munigua se vio afectado por un gran terremoto. Pero bueno, Munigua, no lo ha querido contar él, pero bueno, Munigua en su momento intentó llegar hasta avanzar en el mundo medieval, no pudo, no consiguió, tuvo que pararse y bueno, creo que ahora mismo es el momento oportuno para que de nuevo tanto Munigua como Villanueva podamos seguir avanzando en un camino que es la de la exposición de todo su patrimonio. Bueno, gracias a Camino y Alexander. No sé si tenéis alguna pregunta para ellos o algo que les queráis comentar. Vale, es solo una hipótesis por ahora y solo por su locación en la ciudad, porque está cerca de la entrada a la ciudad y la calle que está directamente enfrente de este edificio va directamente al foro. Entonces es muy conectado. Se entra en la ciudad, se va directamente al foro y se pasa a este edificio. Y este es bastante normal para mercados, digamos. Y de la arquitectura también se puede decir o pensar en esta dirección, porque no es una vivienda, es demasiado grande y no es un templo, es afuera de los otros templos y no está en el centro de la ciudad. Entonces es una hipótesis, pero bastante probable. ¿Sí? Nada. Digamos, el terreno es aislado, porque las ciudades romanas importantes eran o seguían la valle del Guadalquivir, seguramente, ¿no? Y lo sabemos bien, que era la valle más rica en todo el Imperio Romano. Aquí estamos un poco afuera, y es por las minas que tenemos. Estamos afuera, pero estamos en el mismo tiempo conectados a la valle. Y se ve, del templo se ve Camona, por ejemplo, y de las inscripciones conocemos las familias que vivían aquí, están conectados a las familias de Camona. Y estamos bien conectados a este mundo que se desarrolla en la valle del Guadalquivir. Como hoy, ¿no? Vale, pues muchas gracias a todos por asistir y nada, y a ellos también muchísimas gracias por venir aquí a Villanueva del Río y Minas a hacer esta parte de la jornada de patrimonio europeo. Así que nada, y de parte de la asociación también muchas gracias. A vosotros.